Stanley Kubrick nació en 1928 en el barrio neoyorquino del Bronx, en el seno de una familia judía acomodada. Era el primogénito del matrimonio formado por Jacob Leonard Kubrick y Saideh Gertrude Perveler. Aunque dotado de un coeficiente intelectual por encima de la media, nunca fue buen estudiante. Kubrick, alumno indisciplinado, faltaba a la clase la mitad de los días lectivos y sus notas eran un desastre. Él mismo se preocuparía por su propia educación superior. Tres aficiones marcaron la juventud y posterior trayectoria profesional de Stanley. La fotografía, que practicaba con una cámara reflex que le habían regalado sus padres, la música, en especial el jazz y el ajedrez. De hecho, solo tenía 16 años cuando consiguió integrarse en el departamento de fotografía de la revista Look. Su primer largometraje y su primer aprendizaje formal con una cámara fue Miedo y Deseo, Fear and Desire, de 1953, que lo financió con $13,000 obtenidos de los préstamos familiares. En el film trata de un pelotón de soldados que lucha en una tierra sin nombre y se exhibió en circuitos de salas de arte, pues era un experimento de calidad. En 1956, Kubrick y Harris se asociaron en una productora llamada Harris Kubrick Pictures, compañía que estuvo activada hasta 1964. De esta unión surgió Atraco Perfecto de Killing en 1956, su primer gran film con un presupuesto de $320,000 y un reparto de importantes actores de Hollywood protagonizado por Sterling Hayden, partiendo de una novela de Lionel White y sobre todo un guión de Jim Thompson. Kubrick relató la historia del atraco a un hipódromo. La utilización del tiempo cinematográfico hecha por Kubrick supuso una innovación para la época. La película atrajo las miradas de algunos personajes de Hollywood como Doris Carey, el jefe de producción de MGM. Entre ellos se encontraba Kirk Douglas, que firmó con Harris Kubrick un contrato para 5 películas. La primera de ellas sería Senderos de Gloria, Paths of Glory, de 1957, basada en una novela de Humphrey Cobb, que interpretaría el propio Douglas haciendo el papel del coronel Dax, encargado de defender a sus soldados acusados de cobardía ante el enemigo en el marco de una guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. También sería la primera polémica de Kubrick, aunque no la última. Kirk Douglas buscaba un director para sustituir a Anthony Mann al frente de Espartaco, de 1960. Kubrick aceptó sabiendo que una película de tan alto presupuesto podía poner un empujón en su carrera como director, aunque apenas tuvo la oportunidad de intervenir en el guión, como había hecho antes y haría después en todas sus películas. La película ganó otros 3 premios en la Academia y fue un éxito comercial. La carrera de Kubrick estaba definitivamente lanzada. Kubrick y Harris lograron rescindir el contrato que les unía con Douglas por otras 3 películas. Las aspiraciones artísticas y comerciales de Kubrick le llevaron a hacer Lolita en 1962. Fue su siguiente trabajo. Tras arduas negociaciones, convenció a Vladimir Nabokov no solo para que aceptase vender los derechos de su novela, sino para que fuese él mismo quien adaptase el guión, aunque posteriormente Kubrick solo conservó una parte de su trabajo. La película estuvo envuelta en un escándalo por adaptar una historia tan controvertida para los estándares de la época, ya que narra la historia de la seducción de una menor de edad por parte de un hombre maduro, y de ahí que dirigentes conservadores exhortaran a no ver la película. Tras el éxito de Lolita, se permitió afrontar proyectos más arriesgados. Se separó de su socio y amigo Harris para producir su nueva película en solitario. Kubrick comenzaría a rodar Doctor Strangelove en 1964. El título en español para esta película fue Doctor Insólito, con el que fue conocido en el mundo hispanoparlante, excepto en España, donde se dobló con el título de Teléfono Rojo. Basada en la novela de Peter George, Red Alert, que era un relato no cómico, pero que lo viró Kubrick, aunque en un principio pretendía abordar de manera directa la novela sobre la Guerra Fría y la posibilidad de un conflicto atómico. Decidió realizar una comedia de humor negro en función de las partes más ligeras del libro. Kubrick contrató al decorador Ken Adam para llevar a cabo los ambiciosos escenarios, muy adelantados para la época. La sala de guerra, la base militar, el interior del bombardero, todo esto lo preparó en los estudios Shepperton en Inglaterra.
empleando de manera novedosa la iluminación natural para darle mayor realismo a la puesta en escena. En 1968, Kubrick alcanzaría la cumbre de su carrera con 2001, Una odisea en el espacio. La película no solo buscó elevar el estatus de un género menor en aquel momento, la ciencia ficción, que se limitaba a alienígenas, antropomórficos y platillos volantes, sino además narrar una audaz parábola sobre la evolución del hombre, una elipsis de 4 millones de años. Kubrick, junto a Clerk, empezó a construir el guión inicial de la película. Protagonizaron Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester y Douglas Rain como la voz del computador HAL 9000. En 1966, Kubrick ya había filmado todas las escenas con actores en los estudios Shepperton en Inglaterra. En 1968 se concluyeron los efectos especiales. El presupuesto inicial fue de $5.5 millones, subió hasta los 10 millones. Pero fue en la sala de edición donde Kubrick estableció los mayores cambios entre esta película y sus predecesoras. Solo contiene 40 minutos del diálogo para un metraje de 141 minutos, además de ser la primera película del director sin narración alguna, con efectos especiales sin precedentes diseñados por el mismo Kubrick y ejecutados y supervisados por Douglas Trumbull. Kubrick realizaría finalmente una de las películas más complejas, vanguardistas y arriesgadas de la historia del cine. Kubrick toca diversos temas en la cinta: la inteligencia, la soledad, la muerte, la evolución, la inmortalidad, la autorreflexión, la inteligencia artificial, que hacen del trabajo un motivo continuo de reflexión, manteniéndola vigente a la postre. Sus efectos especiales y la recreación del viaje espacial siguen siendo apreciados por su fidelidad técnica, estableciendo un antes y un después en la innovación tecnológica de los efectos y del género en sí mismo. Otro aspecto notable es la música, apartado donde Kubrick también ha aportado mucho. Descartó la banda sonora que inicialmente había compuesto Alex North, quien se había encargado de la música en Espartaco, usando las composiciones clásicas que empleó en la sala de edición entre las partituras utilizadas, además de Richard Strauss. Con esta película, Kubrick ganó su único Oscar a título personal por el diseño de efectos especiales y varios premios BAFTA. Kubrick se basaba en la teoría de autor, en la que el director acaba funcionando como guionista. Permite así la colaboración e improvisación de los actores durante el rodaje. McDowell recuerda el énfasis que Kubrick ponía en la colaboración y en la posibilidad de improvisar una escena, señalando que había un guión y nosotros lo seguíamos, pero él sabía cuando no estaba funcionando y nos hacía seguir ensayando hasta el aburrimiento. Kubrick no se ocupaba de los aspectos visuales del rodaje hasta tener plena confianza en la puesta en escena y las interpretaciones de los actores. Entonces se ocupaba de los efectos de cámara, la iluminación. Kubrick fue uno de los pocos directores capaces de indicar a sus directores de fotografía el efecto preciso que buscaba. Se ha llegado a sostener que Kubrick estaba influido por sus predecesores, manteniendo una perspectiva europea acerca del cine ligada a su admiración por Richard Strauss. Otro de los rasgos que hicieron destacar a Kubrick como director fue su exigencia. Entre otras cosas, era célebre por la cantidad de veces que hacía repetir una misma toma a los actores. Jack Nicholson comentó que el director estadounidense llegaba a rodar hasta 50 veces una misma escena. Nicole Kidman explicó que el elevado número de tomas que Kubrick realizaba llevaba a actores a dejar de lado la actuación consciente, de tal forma que la actuación se alejaba de la técnica y se aproximaba a los lugares profundos. Este rasgo de dirección de Kubrick fue incluso considerada por los críticos como irracional. Sin embargo, él consideraba que los actores mostraban su mejor versión de esta forma, debido a las emociones intensas que se generaban. Kubrick atribuyó su habilidad en el tratamiento de la fotografía de las escenas a sus primeros años como fotógrafo. Sus guiones no solían incluir instrucciones de cámaras, prefería ocuparse de eso cuando la escena estaba ideada, ya que los aspectos visuales de una película no eran complicación para él. Incluso para decidir los ajustes y los accesorios que se usarían, Kubrick prestaba atención al detalle muy meticulosa, que buscaba agregar todo el material posible de una forma que él mismo llegó a describir como detectivesca.
John Alcott, quien fue director de fotografía en 4 películas de Stanley, señaló que el cineasta lo cuestionaba todo y se involucraba en los aspectos técnicos de la producción, incluidos la posición de cámara, la composición de la escena, la selección de lentes e incluso llegaba a operar él mismo la cámara. Alcott llegó a decir de Kubrick que era la cosa más parecida a trabajar con un genio, con todos los problemas que un genio conlleva.